Saludos y bienvenidos a La Mirada Justa. Hoy, con motivo del 1 de mayo, nos vamos a centrar en el Día Mundial de los Trabajadores. Francisco Martín, que es representante de Comisiones Obreras, muy buenas noches. A José López Cañete, representante de UGT, muy buenas noches. Buenas noches. A Francisco Sáez, representante de CGT, muy buenas noches. Buenas noches. Y a Gonzalo Ruiz. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sobre qué va a ir hoy el debate? Pues hoy el debate, como 1 de mayo que es, no puede ir sobre otro tema que no es qué es lo que significa el 1 de mayo para los trabajadores, qué tienen hoy que celebrar los trabajadores, qué piden hoy los trabajadores, en qué situación se encuentran. Entonces, bueno, pues para hablar de este tema tan importante, creo yo, para la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, pues contamos hoy con nosotros, con todos estos sindicalistas que tú acabas ahora mismo de presentar, ¿no? La idea del programa de hoy es, pues, que con motivo de esta fiesta que hoy estamos celebrando, aunque sea ya al final del día, pues que nos digan, pues, cuáles son las reivindicaciones principales que hoy tienen planteados los trabajadores, cuáles son las luchas que hoy tienen pendientes, ¿no? Porque parece como que ya el 1 de mayo no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero decir que vemos muchos medios de comunicación, columnistas, pensadores, que muchas veces dicen que lo del 1 de mayo pues que es una cosa del siglo XIX, que ya no tiene sentido, cuando hoy estamos viendo que el 1 de mayo pues tiene más sentido que nunca. ¿Por qué tiene más sentido que nunca? Pues porque hoy estamos pasando una crisis social, económica, ética, muy importante, muy importante. Entonces necesitamos dar solución a los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras hoy. Es un drama, un auténtico drama, que en España haya más de 4,5 millones de parados en estos momentos. Según los últimos datos de la población activa, más del 20% de trabajadores en España están en paro. Entonces, claro, hay situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que celebrar la fiesta del 1 de mayo, con todo lo que eso significa de las reivindicaciones y las luchas obreras y los derechos de los trabajadores que a lo largo de tantos años se han ido consiguiendo, es motivo de celebración y es también motivo de orgullo que el movimiento obrero tenga detrás ese jalón de lucha y de conquistas que han sido arrancadas con sangre, sudor, con la vida de muchas personas, de muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, hoy pensamos nosotros, como decía, que tiene plena vigencia la celebración del 1 de mayo, y por eso mejor que nadie que los representantes de los trabajadores pues nos digan cuáles son dónde están hoy los problemas, cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las luchas que hoy se tienen planteadas. Juan, como representante de comisiones, ¿cómo está el mercado laboral ahora mismo y lo peor, las expectativas de futuro que...? Futuro, ya lo vemos en la televisión todos los días, futuro, a ver, cada día parece que va peor, pero vamos, la esperanza es que esto vaya mejor, porque peor para que no puede pasar. Y eso de lo que ha dicho sobre el 1 de mayo, la celebración del 1 de mayo, está claro que es un día festivo, y nos tenemos que acordar dónde viene el 1 de mayo, que por pedir una jornada de 8 horas, se pidieron la horca a 5 trabajadores en 1886. Entonces, que ahora podamos salir a la calle, manifestarnos, pedir, reclamar nuestros derechos, al trabajo. Entonces, ese es el 1 de mayo, el derecho a reivindicar nuestros derechos. Los que estamos trabajando para no perder derechos, y los que no están trabajando, derecho al trabajo. Y eso es el 1 de mayo, y es lo que no se puede perder, y cada día tiene que ir a más. Los sindicatos, cada día, porque cada sindicato defendamos lo mismo, queremos lo mismo, pero el camino no es el mismo. Y todos los trabajadores, que al fin y al cabo es lo mismo, y todos en el mismo camino. Porque si no vamos todos en el mismo camino, nos estamos equivocando. Y es lo que yo también pediría el 1 de mayo, ese camino. Como sindicato, como Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNP, CECIR, todos los sindicatos, que aunque queremos lo mismo, no lo vamos en el mismo camino. Es lo que yo pediría y es la lucha que debería de conseguir, porque ya ese derecho a manifestarnos y a luchar lo tenemos. Toda esa unión es la que hace la fuerza y se tiene que demostrar todos los días, no solo el 1 de mayo. Sí, la verdad es que en principio sería bueno esa unión, pero hay problemas evidentes para que eso ocurra. Y yo voy a hablar de nuestro punto de vista de lo siguiente. El modelo económico imperante ahora mismo es un modelo económico donde lo que prima es la competitividad. Esa palabra está
estamos hartos de escucharla en los medios de comunicación. En esa política de competitividad, todas las acciones que ha habido o todos los últimos años han sido de recorte de derechos laborales gracias a las reformas laborales que se han ido pactando una tras otra entre gobiernos, patronales y sindicatos mayoritarios, y tenemos un escenario ahora con menos derechos que, por ejemplo, en la época de Franco. Eso significa que desde nuestro punto de vista el camino que se está recorriendo hacia una mayor capacidad o hacia una mejor calidad de vida de los trabajadores no es el correcto. Por eso, evidentemente hay distintos caminos y por eso hay distintos sindicatos, porque cada uno entiende que el camino a recorrer hacia ese otro modelo es diferente. Yo voy a hacer una pequeña lectura de lo que pone aquí y ahora centramos el tema. 5 millones de parados reales, despido libre y gratuito, 67 años para jubilarse, embargo, desahucio, represión, recorte de derechos laborales. Ese es el panorama que nos espera. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una crisis enorme que no solo es crisis financiera. Hace una hora hablaba yo con otra gente por otro motivo y decía que hay una crisis ambiental también inmersa dentro de esta crisis financiera, porque la sociedad occidental está consumiendo a un ritmo al cual, para que todos los seres humanos tuvieran una mínima o un consumo al ritmo nuestro, harían falta 2 planetas y medio, y eso evidentemente no es posible. Por tanto, hay una crisis ambiental dentro de este contexto de crisis financiera. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Evidentemente queremos desde este sindicato cambiar la situación. En lugar de que haya una competitividad, aquí lo que pedimos es una solidaridad, y bajo ese prisma nuestro lema fundamental es reparto de trabajo y de riqueza. Reparto del trabajo, porque si hay que hacer X para que la humanidad entera consuma lo que necesita, pues esa X, en vez de que lo trabajen 7, vamos a trabajarla entre todos. Y ahora sí que ahí entramos poquito a poco en cómo se traduce eso en la práctica. Y el reparto de la riqueza, porque la riqueza también la creamos entre todos. Sin embargo, en nuestro actual sistema capitalista competitivo, toda esa riqueza que creamos entre todos, al final va a parar a muy poquitas manos, y la clase trabajadora, al final, cada día se empobrece. Y basta coger, por ejemplo, una cosa de estadística. Cogemos lo que se ganaba, por ejemplo, en 1987, y lo que se gana ahora, y lo que costaban las cosas entonces, lo que costan ahora, y veremos cómo la capacidad de los trabajadores para afrontar el día a día ha ido disminuyendo. O sea, los ricos cada vez se han enriquecido más a costa nuestra, a costa de los trabajadores, y nosotros somos cada vez más pobres. En ese contexto, como decía el compañero, nuestra acción es diferente, que por eso es sindicato diferente. Tenemos un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, porque esta crisis la provoca el sistema capitalista. Es como alguien que enferma porque se ha tomado un veneno, y para sanarlo le damos otra nueva ración de veneno. Al final es imposible salir de ahí. Y es lo que pasa ahora mismo. Medidas neoliberales provocan la crisis. ¿Cómo lo arreglamos? Con más medidas neoliberales. No hay solución. Solo hay 2: reparto de trabajo y de riqueza. No hay más. Todo lo más es brindis al sol. José López Cañete, ¿cuáles son los planteamientos de UGT para este 1 de mayo? Bien, yo al hilo de lo que decía en primer lugar Gonzalo, evidentemente esos pensadores, esos columnistas que tú hacías referencia, está claro que son de los determinados de esos medios de comunicación que están al servicio del capital, y por lo tanto lo que tratan siempre es de arrimar el aspa a sus sardinas. Siguiendo con lo que Paco planteaba, yo creo que Paco ha expresado en su intervención muchos de los motivos por los cuales los trabajadores tenemos que irnos
a manifestarnos y tenemos que celebrar el 1 de mayo. Paco lo ha dicho. Está claro, el 1 de mayo no va perdiendo, pese a sus 120 años, ningún tipo de vigencia. El sistema capitalista cada vez va cambiando, va variando sus poquitas cosas, pero va haciendo que nosotros, los trabajadores, cada día tengamos un poder adquisitivo menor y encima de todo cada vez nos cuesten más las cosas. Eso es algo evidente. Simplemente hay que utilizar las estadísticas. Yo me alegro mucho de que desde este medio de comunicación podamos transmitir a la sociedad y lo que significa el 1 de mayo. De verdad, muy importante, no solo por lo que aquí vamos a plantear, sino porque además hoy, en la época de crisis, tenemos que apostar por la solidaridad y todos en la misma dirección, aunque cada uno elijamos el camino que nos parezca mejor, pero evidentemente todos tenemos que ir unidos. Sí, yo lo que me gustaría es que incidierais en qué acciones concretas, es decir, porque yo creo que vamos, y el que no lo quiera reconocer así, me refiero a la ciudadanía en general, en que estamos viendo una situación de crisis, que esto no tiene salida por el camino que vamos. En fin, en línea de lo que antes decía Paco, yo no voy a... yo creo que eso la persona que no lo vea es que es ciego o que está, diríamos, dentro de los que se están beneficiando de esta situación, que sería importante que se pusiera de manifiesto, ¿no? Pues qué acciones concretas se están llevando desde los sindicatos, pues bueno, desde la negociación de convenios o otras medidas, otras acciones que se estén llevando a cabo, pues para paliar la situación que estamos hablando. Es decir, porque claro, hay muchísimos trabajadores que llevan tanto tiempo ya en paro que no tienen ni cobertura de desempleo, que las ayudas sociales son escasísimas. Entonces, yo sé, me consta que en muchos lugares, en pueblos, en barrios, pues lo bueno que está teniendo esto de la crisis, o que puede ser bueno, es que nos demos cuenta que el estilo de vida que llevamos, porque claro, esto es el sistema, pero el problema es que nosotros estamos invadidos por los ideales del sistema hasta los tuétanos, y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, como se diría el dicho ese popular, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se está haciendo en concreto para paliar esa situación? Porque claro, la lucha sindical, la lucha por tener unas leyes más justas, la lucha por que el trabajo y la riqueza se repartan, parece que no hay otra solución. Yo creo que eso está claro. Es decir, si no hay trabajo, habrá que repartirlo, porque lo que hace de verdad digna a una persona es trabajar, ¿no? Por eso, una de las reivindicaciones principales del 1 de mayo es reivindicar la centralidad del trabajo. Es decir, que el trabajador, si no tiene trabajo, porque además lo hemos oído en algunos encierros que ha habido, en situaciones límites, yo no quiero una limosna, se le oye decir a los trabajadores, yo no quiero una limosna, yo lo que quiero es trabajar, porque para eso tengo estas manos, tengo esta capacidad. Entonces, claro, eso es necesario hacerlo, y entonces está ahí la lucha, diríamos, institucional, política, si queremos, de cambio de la estructura. Pero claro, las personas que están en situación extrema, que no tienen ni para darle de comer a su hijo, o que lo desahucian de su casa porque no tienen para pagar la hipoteca. Entonces, yo lo que quería era que hablarais de eso, o si los sindicatos desde ahí estáis haciendo realizaciones concretas. Antes había en los sindicatos, eran las cajas de resistencia, había ayudas en fin, había como una especie de mutualismo que se creaba dentro de los sindicatos, junto con lo que es la lucha obrera, sindical y estructural, pues había esas ayudas mutuas, ¿no? Esas cosas. Entonces, pues de alguna manera, que plantearéis, bueno, pues eso, qué se está haciendo en ese campo, qué acciones concretas estamos, porque yo creo que, y volviendo a lo que decíamos antes, que muchas cosas de estas se hacen, pero no se conocen por la inmensa mayoría de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no se les da, diríamos,